en la primera madrugada en Rabinar. Salimos temprano para Kafuyup. Antes de la subida, pedimos permiso a los dioses para entrar al lugar sagrado. Acá está la primera trinchera para defender el lugar. Hay 4 puntos para la defensa y uno de estos puntos es sumamente difícil para llegar. Otra trinchera es para ver hacia el municipio de Pachalú. Otro punto está muy lejos también y cuesta unas 12 horas a pie para llegar. Y para llegar a nuestro destino, Kafuyup, al palacio, hay que subir gradas que se clasifican en 7 etapas. Aquí ya es un lugar ya muy místico. Acá ya entramos al lugar místico y hay buenos espíritus mayas en este lugar. Subimos y llegamos a la tercera grada. Para mí era difícil reconocer dónde empieza la nueva grada, pero para los Afkij, o como los llama en español, sacerdotes mayas, parece que es obvio. Es una grada hecha de piedras. Hace mucho tiempo, pero ya necesita mantenimiento. Acá empieza la cuarta grada. Y entramos a la quinta grada. Y la sexta grada. La sexta grada era muy corta y ya estamos en la séptima grada. El camino hasta la cima no era tan largo, pero me pareció que sin estar acompañado de las personas locales, es fácil equivocarse en el camino. Y acá estamos ante las pirámides gemelas, Ahautzin y Ahau-E, que significa el dios de aves y el dios de camino. Subimos a la pirámide Ahautzin. Llegamos a la casa de Rabinarachi. Kafuyup significa literalmente cielo, montaña o cerro. Es un lugar donde se conecta cielo y montaña, y al llegar a la cima, uno entiende por corazón por qué pusieron este nombre al lugar. Nos recibió con esta vista. Miramos el amanecer desde este lugar sagrado. Estaba un poco nublado, pero sentía el grandioso poder del sol y rodeado de un ambiente místico que es difícil de describir.
Oración por los dioses y ancestros mayas. Sentí que partes de oraciones contienen elementos y frases que he leído en el Popol Vuh. Cierto, el nombre de Rabinar también aparece en este texto sagrado, cuando se habla del linaje del pueblo quiché. El idioma que escuchamos es el idioma Achi. Es un idioma bastante similar al idioma quiché, y creo que tiene el mismo origen, pero en la actualidad se considera que son idiomas distintos. La oración sigue, ahora adentro del edificio con varias candelas. La oración duró más de 10 minutos. Miren esta hermosa vista desde la cima, el sonido, la vista, la frescura. Hay muchos elementos que nos hacen amar este lugar y el pueblo de Rabinar. Vale la pena visitar este lindo pueblo, al menos para llegar a este cerro. Escuchando la oración, miré otras estructuras pequeñas que se encuentran en el lugar. Hay varios edificios, pero la condición de estos edificios no es buena. Se necesita mantenimiento. A pesar de la pésima condición, parece que ninguna institución nacional cuida este lugar. Por ejemplo, no vi ningún logo del INGUAT, Instituto Encargado de Turismo de Guatemala. Creo que vale mucha pena conservar el lugar y los edificios. Miren la hermosa textura de este edificio, hechos de piedras de variedad de colores. Hay varios lugares para oración. Falta de mantenimiento y vigilancia causan problemas graves. Por ejemplo, dicen que llegan personas para excavar y robar lo que se encuentra en el lugar. Pero como el lugar está un poco lejos del municipio y sin vigilancia, hay pocas cosas que se pueden hacer para prevenir este tipo de delincuencia. Acá está otra estructura bastante grande. También excavaron este edificio y robaron varios artefactos y artículos que se encontraron. Piedras de diferentes colores. Con estas creo que construyeron los edificios. Miramos las pirámides desde el diferente ángulo.
Sentí que el cielo está bien cerca de mí. Al ver los edificios, es obvio que los ancestros mayas achis que construyeron estos edificios tenían un alto nivel de conocimiento matemática y arquitectura. Las piedras están cortadas a medidas exactas e ideales. Estamos en el centro ceremonial, altar maya o tabar, como lo llamamos en algunos idiomas mayas e incluso achi y quiché. Se mira elegante la pirámide desde acá. Como otros lugares sagrados mayas, Kafuyuk también cuenta con el lugar de sacrificio. La estructura Ahau desde el diferente ángulo, y la de Ahau Tzikin que subimos desde otro ángulo. Bajamos del cerro y regresamos al centro del pueblo con un tuk-tuk, al contrario de cuando pasamos para subir al cerro por la madrugada. Ya estaba claro y pude ver bien el camino. Era el día domingo, el día de mercado, y ahí era mi próximo lugar para visitar. Continúa.